Queremos darles la bienvenida. Queremos agradecer en primer lugar a nuestro invitado de lujo que tenemos desde Chile, el doctor Rodrigo Quera, que lo vamos a presentar a continuación. Queremos agradecer también a Andrés Tolar, que lo conocemos todos, que es nuestro otro panelista. Agradecerle también a nuestro webmaster Carlos Rolón y a Cecilia Ecker, nuestra secretaria administrativa de la Sociedad de Gastroenterología, que siempre nos apoyan en estas actividades, y a la industria, por supuesto, que también nos acompaña en estos eventos. Agradecer especialmente a Belén Russo, nuestra posgrado de gastro, que va a hacerse cargo de la presentación del caso clínico. Bueno, en primer lugar, les voy a contar cómo va a ser la actividad. Primero va a haber una conferencia del doctor Quera, que durará 30 minutos aproximadamente, y luego Belén nos va a presentar el caso clínico, lo vamos a discutir, y se van a evacuar las preguntas, los comentarios que quieran hacer desde aquí y desde el público que está conectado en forma web. Les agradecemos a todos por venir, por asistir luego de una jornada laboral que no es fácil. Sabemos un día entre semana, pero estamos contentos de que nos acompañe. Bueno, vamos a presentar en primer lugar al doctor Rodrigo Quera, que es médico cirujano e internista de la Universidad de Chile. Es subespecialista en gastroenterología en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es miembro de la Agrupación Chilena de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa. Tiene especial interés en esta área de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde ha desarrollado investigación y tiene publicaciones nacionales e internacionales. Bueno, bienvenido, doctor Quera. Muchas gracias por la invitación de la Sociedad de Uruguay a tocar un tema que parece bastante transversal a lo que es la gastroenterología y discutir un poco los casos que hay en la presentación que yo tengo y también en el caso clínico que ha preparado la sociedad. La charla que me pidió la Sociedad de Uruguay es sobre lo que es algoritmo diagnóstico de la diarrea crónica. En ese sentido son mis conflictos de interés. Y el plan de vuelo de la presentación es básicamente hablar un poco de lo que es definición, etiología, diagnóstico, enfoque clínico y tratamiento de esta patología. Y para eso parece fundamental tocar un tema que es sobre la definición. Se define diarrea crónica la disminución de la consistencia y un aumento de la frecuencia de las evacuaciones, teniendo claro que la consistencia a través de la escala de Bristol de 5 a 7, la que permite acercarse un poco a lo que también entiende el paciente por diarrea. El otro concepto claro en la diarrea crónica es la definición en cuanto a temporalidad, que requiere al menos 4 semanas, con una prevalencia hasta un 5%, pero teniendo claro que la mayoría de las personas que presentan este cuadro son pacientes sobre 60 años, un 40%. Y cuando vemos un paciente con diarrea crónica, tenemos que definir un poco la etiología, que es bastante heterogénea, y los mecanismos van desde una diarrea osmótica, diarrea secretora, inflamatoria o por mala absorción, teniendo algunas etiologías, un mecanismo que puede ser más de uno. Y eso es importante tenerlo presente, o un paciente también tener más de una causa de diarrea crónica. Entonces, la pregunta es cómo llegar a un diagnóstico, cómo puedo enfrentar a un paciente con diarrea crónica. Lo más importante es la historia, como cualquier enfermedad en medicina, y eso parte por los antecedentes familiares, si es que existe algún factor de riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, cáncer colorectal o patología autoinmune. Segundo, si el paciente ha realizado algún viaje reciente o el lugar de residencia, sobre todo si estamos en lugares en los cuales existe la posibilidad de una enfermedad de tipo infecciosa.
Si hay alergia atopía, por la posibilidad de que haya un cuadro, una enterocolitis eosinofílica. Sobre el uso de fármacos, entender que, sobre todo en pacientes sobre 60 años, el número de fármacos que pueden dar diarrea son bastante importantes en cada uno de los mecanismos que ya mencioné en diapositiva anterior, teniendo claro que un mismo medicamento puede tener más de un mismo mecanismo. Antecedentes de cirugía, infección gastrointestinal reciente, sobre todo si estamos hablando de sobrecrecimiento bacteriano, síndrome de intestino irritable postinfeccioso, diarrea funcional, desencadenar una enfermedad inflamatoria después de un campylobacter, una salmonelosis, por ejemplo, asociación con los alimentos, enfermedades metabólicas y autoinmunes como el sobrecrecimiento bacteriano, neuropatía, miopatías, y el antecedente de alguna patología pancreática crónica, el antecedente de diabetes, la ingesta y abuso de alcohol, que hace plantear la posibilidad de una insuficiencia pancreática. En la historia clínica del paciente es fundamental definir si estamos ante un paciente con una diarrea funcional, es decir, una enfermedad dentro de lo que se denomina intestino-cerebro, ya sea una diarrea crónica funcional o un síndrome intestino irritable de tipo diarreico, o una diarrea orgánica. Y para eso es importante la duración, el curso clínico, la presentación, si es una diarrea nocturna, diurna, si está asociado o no a síntomas de alarma, y el volumen fecal. Pero también es importante diferenciar si se trata de una diarrea de origen colónico o intestino delgado a través del volumen de esto, de la presencia de síntomas como pujo, urgencia en patología colónica, ruido intestinal en meteorismo en patología intestinal. La ubicación del dolor también va a ayudar a definir cuáles son las posibles etiologías de la diarrea crónica. El examen físico también forma parte del algoritmo de diagnóstico. Hay una serie de patologías que se asocian a alteraciones histológicas, alteraciones en el examen físico que deben ser consideradas. Este es un caso que vimos acá en la clínica de una paciente que tiene antecedentes de un hijo con artritis psoriática, y ella tiene una artritis psoriática de larga evolución que empezó el tratamiento con leflunomida el año 2018 con una buena respuesta. La conocimos a fines del año pasado, donde refería aproximadamente 18 meses de presentar de manera intermitente deposiciones líquidas hasta 15 veces en el día, en ocasiones nocturnas, dolor abdominal, baja de peso importante y con hospitalizaciones en al menos 2 centros distintos por hipocaliemia. La paciente se había estudiado con hemograma, perfil bioquímico, exámenes de tiroides, se había descartado enfermedad celíaca, se había descartado la posibilidad de insuficiencia pancreática por elastasa, un compromiso inflamatorio con calprotectina fecal e infeccioso para un parasitológico, los cuales los exámenes eran totalmente normales. Se había hecho estudios de imágenes PET que habían sido normales, endoscopía en la cual se había descartado intolerancia a la lactosa, biopsia de duodeno, descartando la posibilidad no solamente de enfermedad celíaca, sino otras causas de atrofia. Colonoscopía sin alteraciones y las biopsias, una colitis microscópica. La paciente empezó tratamiento con budesonida en programa, sin respuesta, se le agregó loperamida y mesalazina sin tener una evolución favorable y con hospitalizaciones de por medio. En ese contexto, la conocimos aquí en el centro, y ¿qué hicimos? Fue considerar la historia clínica y repetir la colonoscopía. Esta es la colonoscopía con biopsias, las cuales se ve un aumento de la capa de colágeno a nivel de la mucosa del colon, en las instituciones respectivas. Y lo que hicimos fue suspender la leflunomide, fármaco que está asociado a colitis microscópica y a diarrea crónica. Le dimos budesonida por 3 meses y estaba asintomática a los 20 días y se mantiene totalmente asintomática hasta la fecha y está en terapia biológica por su artritis psoriática. Este caso lo publicamos, dado lo infrecuente y la necesidad de tener en mente la historia completa de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las herramientas diagnósticas más allá del cuadro clínico? Además de los exámenes de sangre habituales y de deposiciones que generalmente pedimos, hay una serie de exámenes que requieren una evaluación y viendo la costo-efectividad de estos. Está el test de respirado, por otra parte, endoscopía e imágenes. Desde el punto de vista de exámenes serológicos, el que más utilizamos son los marcadores para enfermedad celíaca, los anticuerpos antitransglutaminasa.
Sin embargo, debemos considerar en qué escenario lo pedimos. Tenemos que estar seguros que el paciente no tiene una dieta libre sin gluten, y en ese caso es fundamental que al menos el paciente esté ingiriendo al menos 10 gramos diarios de algún alimento que tenga gluten entre 1 a 3 meses antes de solicitar el anticuerpo antitransglutaminasa, porque si no va a salir negativo. Y en ese sentido, las guías plantean en la actualidad que es esencial pedir anticuerpo antitransglutaminasa e inmunoglobulina A, dejando como suplementario los anticuerpos antiendomicio y los anticuerpos antigliadina de amida. Esto es un estudio publicado el año pasado, toma 188 pacientes con diarrea crónica y determina cuál es la prevalencia en esta población de enfermedad celíaca. Y vemos que es bastante alta, más alta de que lo que uno espera en una población sana. Estamos hablando de un 12.2%, y el riesgo mucho mayor en cuando existe el antecedente familiar directo de enfermedad celíaca, aumentando sobre un 20%. Otros marcadores serológicos como PANCA, ASCA, que a veces vemos que lo piden ante un paciente que tiene diarrea crónica. Sin embargo, en una experiencia en la cual participé, demuestra que estos marcadores no permiten diferenciar entre enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, principalmente porque los marcadores ASCA, que están en pacientes de enfermedad de Crohn, sean principalmente en pacientes que tienen compromiso de intestino delgado. Y ahí el diagnóstico no diferencial con la colitis ulcerosa no cabe. Por otra parte, no todos los pacientes con colitis ulcerosa tienen los marcadores PANCA, y puede haber una sobreposición, no solamente con la enfermedad inflamatoria intestinal, sino que hay un estudio ya de hace 5 años que plantea que los pacientes con colitis linfocítica, colitis colagenosa, es decir, colitis microscópica, también pueden tener estos marcadores presentes. Por lo tanto, es un examen que no debería ser considerado. También existen marcadores como el anticuerpo anti-CET, T20 y antibiculina, que se ocupan en síndrome de intestino irritable postinfeccioso y que están disponibles en la actualidad en Estados Unidos. Estudios de hace aproximadamente 2 años demostraron que estos marcadores serológicos están presentes en pacientes con síndrome de intestino irritable en un porcentaje mucho mayor de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Los anticuerpos antieritrocitos y anticuerpos anticélulas calciformes, que rara vez se piden, pero que hay que considerar, son el caso de que tengamos un paciente ante la posibilidad de una enteritis autoinmune, en la cual veamos atrofia vellocitaria con marcadores serológicos negativos, por ejemplo, para enfermedad celíaca. De los biomarcadores, tenemos biomarcadores tanto en sangre como en deposiciones, el más conocido la PCR, y de los biomarcadores en deposiciones de inflamación, lactoferrina y calprotectina, los cuales se usan principalmente calprotectina en el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Estudios han demostrado ya hace 7 años que la calprotectina fecal es un marcador que permite diferenciar de manera bastante con sensibilidad adecuada, a diferencia de lo que es la VHS y la PCR, pacientes con patología orgánica inflamatoria versus aquellos pacientes con intestino irritable o diarrea crónica de tipo funcional. ¿Y qué es la calprotectina? Es una proteína que fija zinc y calcio que está en el citoplasma de los neutrófilos, que liberada en cualquier proceso inflamatorio, por lo tanto es sensible, pero no es específico para ninguna etiología, es resistente a la degradación bacteriana y estable a temperatura ambiente durante aproximadamente una semana. Sin embargo, hay que considerar una serie de variables cuando vemos a estos pacientes que tienen una calprotectina fecal, y es que el momento de la toma de la muestra es importante, y por otra parte la medición de la calprotectina, la cual en lo posible debe siempre hacerse con el mismo laboratorio, porque el punto de corte a veces puede variar. Y también considerar que, como comenté, que no existe una etiología que sea específica ante una calprotectina elevada. Y hay enfermedades gastrointestinales, como las que están mencionadas en la diapositiva, fármacos como antiinflamatorios, estilos de vida, obesidad, inactividad y el grupo etario que estemos estudiando, que van a modificar el valor o el punto de corte de calprotectina fecal. Pero por otra parte, fármacos que ocupamos, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, como son los 5-ASA derivados, sulfasalacina, inmunomoduladores y terapia biológica moléculas pequeñas o antibióticos como metronidazol, no modifican los valores de calprotectina fecal. Tampoco situaciones fisiológicas como el embarazo, por lo tanto, en este contexto, la calprotectina fecal puede ser solicitada sin riesgo de que la condición del embarazo, por ejemplo, modifique los valores
o puntos de corte. Entonces tenemos patologías en las cuales la calprotectina fecal va a ser menos de 50, como el síndrome intestino irritable, la enfermedad celíaca, la diarrea por sales biliares, la diarrea secundaria a fármacos en general, siempre y cuando esto no cause una inflamación. Valores intermedios entre 50 y 150, colitis microscópica, cáncer de colon, diarrea por antiinflamatorio y sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Y valores sobre 150, pensaremos en una enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica, diarrea secundaria antiinflamatorio, cáncer de colon ulcerado, por ejemplo. Y esta diapositiva lo único que confirma es que la calprotectina se puede, como comentaba, elevar en otras patologías. Este estudio, que toma 147 pacientes con colitis microscópica, demuestra que un porcentaje importante de pacientes tiene calprotectina fecal sobre 200, es decir, un 36%, lo que no deja de ser en el momento de tomar decisiones sobre posible etiología y tratamientos. Y por lo tanto, lo que le hace la calprotectina es definir si este paciente tiene que ser enfrentado de una manera distinta, buscando una patología orgánica. Este estudio además demuestra, con una referencia a otros trabajos en los cuales también se demostró que calprotectina fecal está elevada en pacientes con colitis microscópica. El estudio genético, el más conocido, es el HLA de Q2 y de Q8. Cuando lo tomamos en consideración, cuando tenemos un paciente que tenemos la posibilidad de que tenga una enfermedad celíaca, pero el paciente esté con una dieta libre de gluten, pero también en pacientes que tengan estudio serológico negativo, con una alteración MARS3, por lo tanto que exista alteraciones de atrofia, hiperplasia de las glándulas. Pero también aquellos pacientes que tengan serología positiva, es decir, anticuerpo antitransglutaminasa, pero tengan en las biopsias un MARCH 0 o 1, es decir, un MARCH 1, linfocitosis intraepitelial. Y también saber que el 30% de los pacientes, de las personas sanas, pueden tener estos marcadores, por lo tanto, el tenerlos no es sinónimo de diagnóstico de enfermedad celíaca. Y este estudio lo que confirma que hay patología hepática, patología funcional y orgánica, como el síndrome intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal, que pueden tener alteraciones o la presencia de estos marcadores genéticos. La intolerancia a la lactosa, también existe la posibilidad de estudiar a los pacientes con diarrea crónica con estudio de mala absorción de lactosa desde el punto de vista genético. Esta es una experiencia de la Universidad Católica aquí en Chile, donde tomaron 60 pacientes aproximadamente, le dieron lactosa 25 gramos y demostraron que el test genético tiene una buena correlación con la alteración e incluso mejor que lo que hace la sintomatología en aquellos pacientes que referían tener intolerancia a la lactosa. Por otra parte está el test de respirado con lactosa, que lo que hace es medir las partículas de hidrógeno y metano. Hay distintos puntos de corte, el más utilizado es que sea la curva de hidrógeno más de 20 sobre el basal después de los 90 minutos y de metano sobre 15. En la misma experiencia mencionada, el punto de corte fue totalmente distinto, fue sobre 15 partículas por millón de hidrógeno. En ese momento no se contaba con la medición de metano en el test de aire expirado y demuestra también una sensibilidad y especificidad bastante cercana a lo que muestra el estudio genético. En relación al test de aire expirado para sobrecrecimiento bacteriano intestinal, el sobrecrecimiento bacteriano intestinal hay que considerarlo como una patología. Las microbacterias a nivel del intestino pueden ser reguladas y equilibradas a través del pH gástrico, de la actividad motora intestinal, de la misma microbiota, de la presencia o no de la válvula ileocecal, de la integridad de la permeabilidad intestinal y de la secreción biliopancreática. Cuando estos factores están alterados, los pacientes tendrán mayor riesgo de tener sobrecrecimiento bacteriano. Y en ese contexto, las posibilidades de medir el sobrecrecimiento bacteriano es con cultivo aspirado e intestino delgado. Sin embargo, tiene limitaciones por ser invasiva, el costo, los falsos negativos, y por eso nos apoyamos en la actualidad con el test de aire expirado con glucosa lactulosa. No hay ningún estudio que demuestre que sea uno mejor que otro. El estándar de referencia es el cultivo de aspirado de intestino delgado, y la sensibilidad y especificidad es bastante amplia en cada uno de los dos test de aire expirado usado el sustrato con glucosa o lactulosa. Al igual que el test de aire expirado con lactosa, los puntos de corte son variables. El más utilizado es que sea más de 20 sobre el basal en los primeros 90 minutos. Algunos también ocupan que sea más de 20 sobre el basal en los 60 minutos o un valor de sobre 10.
El otro concepto importante es que en la actualidad se habla de sobrecrecimiento metanógeno intestinal. ¿Por qué? Porque el metano puede ser producido no solamente por las bacterias, sino que por los tipos de cepas arqueas que están en el nivel colónico y que también van a provocar sintomatología en pacientes que tengan este tipo de sobrecrecimiento. Este estudio es para demostrar que la amplitud de diagnóstico de los distintos patologías, de ya sea sobrecrecimiento bacteriano intestinal, intolerancia a la fructosa o la lactosa, es bastante variable. Este estudio toma 1.230 pacientes y considera el test de aire expirado con glucosa para determinar sobrecrecimiento bacteriano intestinal, tomando por una parte variable de hidrógeno y metano, y por otra parte si el paciente no tenía o no diarrea. Lo mismo sucede para fructosa y lactosa. Y creo que tenemos que del 72% de los pacientes se hizo el test de aire expirado con glucosa, 48 pacientes tuvieron sobrecrecimiento con diarrea, pero también 19 solamente por criterio de hidrógeno y metano. Lo mismo sucede cuando evaluamos a los pacientes que se hicieron el test de aire expirado con fructosa y con lactosa, que al momento de considerar los positivos hay que tomar en consideración cuáles fueron las variables, fueron solamente por test de aire expirado o por sintomatología relacionada con la ingesta de alguno de estos sustratos. En relación a la permeabilidad intestinal, un examen que está en la literatura pero que no hacemos es la relación lactulosa-manitol, que lo que hace es evaluar después de la ingesta de lactulosa y de manitol, se recolecta la orina y ve el porcentaje que sale de ambos sustratos. Es un examen que no se pide de manera común ni frecuente en un paciente con diarrea crónica. Por otra parte, para ver la mala absorción está el caroteno en sangre con valores menores de 60 y de 50 compatibles con el diagnóstico de síndrome de mala absorción. El estudio de test de grasa fecal, que es un estudio cuantitativo, donde el más conocido es el test de Sudan 3, donde la presencia de más de 7 gramos en 24 horas es el diagnóstico. Y lo que se ve que tiene una cierta correlación con el grado de gravedad de la esteatorrea, ya sea leve, moderado o grave. Por otra parte, para ver el compromiso de la pared intestinal, este estudio de decilosa, que también lo que hace es recolectar orina y ver la cantidad que hay en cuanto a la posibilidad de excreción, después ya sea en gramos o en porcentaje. Pero también hay que considerar que hay variables fisiológicas y patológicas como la deshidratación, las presencias de acides y el volumen urinario que hacen que el examen pierda sensibilidad. En el estudio de insuficiencia pancreática, está el test de pancreolauril, que usa fluoresceína y hidratos de carbono y grasa, que se hace en Estados Unidos. Se recolecta orina durante 8 horas y se ve la cantidad de estos sustratos en la orina con un punto de corte como alterado menor del 20% o un valor exacto de 4.5. La elastasa fecal, que la ocupamos para ver insuficiencia pancreática, que está disponible en nuestro país, lo que se hace es medirla en deposiciones. Hoy hay un estudio de hace aproximadamente unos 4 años que demuestra que el valor de punto de corte bajo 200 no es tan sensible, y lo que se preconiza es que probablemente un valor de punto de corte bajo 100 tenga mejor sensibilidad y especificidad con un valor predictivo negativo de un 100%. Diarrea por ácidos biliares. Hay que entender que los ácidos biliares tienen algún rol en lo que es el mecanismo de diarrea a través de un aumento del tránsito de la motilidad colónica, alteración de la sensibilidad visceral, aumento de la secreción de fluidos y alteración de la permeabilidad intestinal. Y la manera de estudiarlo es a través de estudios de medicina nuclear con un test de selenio, y lo que se hace es ver el grado de retención que se tiene, de tal manera que una retención menor de 15% habla de una diarrea que es leve en el contexto de una mala circulación de ácidos biliares, y cuando es menor del 5% ya es grave. ¿Cuál es el problema? Es la disponibilidad. En nuestro país no está disponible, sí en Estados Unidos, requiere una cámara y está el riesgo de radiación. Hay otras maneras de medir los ácidos biliares, pero que están en estudio, como la medición de ácidos biliares en deposiciones, el uso de ciertos sustratos como el C4, que tiene que ver con la síntesis, lo mismo que el factor de crecimiento de fibroblasto 19, y que están disponibles, pero que tienen una sensibilidad y especificidad que es menor que el estudio con radioisótopos por medicina nuclear.
Entonces, ¿cómo tenemos la manera de ver y evaluar a los pacientes con diarrea por sales biliares? Es una prueba terapéutica y hay estudios publicados ya hace aproximadamente más de 10 años en el cual correlacionaron la respuesta a la colesteramina que retiene las sales biliares con el grado de retención que hay en estudios de medicina nuclear. De tal manera que aquellos pacientes que tenían una mayor alteración de retención de este marcador tenían menor porcentaje de respuesta. Y es una manera en la cual uno puede, dejando colesteramina, usando entre 4 a 16 gramos, dependiendo de la cuantía de la diarrea y de la ingesta de grasas, ver la necesidad de evaluar posibilidad de causa de la diarrea como mecanismo patogénico. Estudio de motilidad, está la cápsula de motilidad que ve el tiempo de tránsito y lo que ve son 3 variables. Uno, el pH, la temperatura y la presión que hay a nivel de intestinal. Y con ello determinar el tiempo de tránsito, ya sea rápido, que es menos de 2.5 horas, o sobre 6 horas, que es un tránsito lento. Y hay un estudio realizado ya hace un año, en el cual toma cerca de 60 pacientes con diarrea y diabetes y determina la utilidad de la cápsula en determinar la sintomatología de los pacientes. Y lo que ve es que un porcentaje importante de pacientes puede mejorar su manejo cuando tienen una alteración de diabetes como causa de la diarrea. El tiempo de tránsito con contraste orocecal depende de un radiólogo con experiencia, cada vez se hace menos, y lo que ve son defectos de higiene intestinal, y nos apoyamos actualmente más en lo que son estudios de imágenes con escáner de resonancia, específicamente EROTAC o enteroresonancia en pacientes con enfermedad inflamatoria, enfermedad de Crohn, en el cual tenemos que descartar que hay un proceso inflamatorio estenótico o fístula. Y está, por otra parte, la colonoscopía con la toma de biopsias, que permite en pacientes incluso con, como les mostré en el caso de la colitis microscópica colagenosa, tomar biopsias ante la posibilidad de buscar alguna causa de este tipo en pacientes con diarrea crónica. Y creo que tenemos que, en experiencia latinoamericana, una publicación de hace ya aproximadamente 8 años en Brasil y una publicación de una experiencia colombiana publicada el año pasado en la revista Gastroenterología de Perú, demostró que un paciente con diarrea crónica uno puede terminar con colonoscopía, con biopsias, causas, y con eso un tratamiento específico según la etiología. Sin embargo, en la experiencia colombiana, solamente un 50% aproximadamente de los pacientes tuvieron colonoscopía con biopsia. Y de ahí el mensaje es que todo paciente con diarrea crónica con colonoscopía normal debe tomarse biopsia en frascos separados. La pregunta es si en un paciente con diarrea crónica hacemos una colonoscopía, no encontramos ninguna lesión, incluyendo delirium, con las técnicas actuales de avance de la endoscopía, es necesario o no tomar biopsias. Y este estudio, publicado hace 2 años, demuestra que de cerca de 500 pacientes, solamente prácticamente en uno hubo un diagnóstico histopatológico, demostrando que probablemente en este escenario la toma de biopsias en mucosa normal no tenga delirium, no tenga ningún rol. La endoscopía, igual que la colonoscopía, permite ver características, sobre todo buscando enfermedad celíaca, con un patrón nodular, empedrado, y la toma de biopsias que permitan un diagnóstico. Acordarse que en estudio de diarrea crónica buscando enfermedad celíaca son 6 biopsias, de las cuales 4 tienen que ser de segunda porción y 2 de bulbo, y lo que buscamos son fisura, atrofia, mucosas festionadas, y atrofia no solamente en la segunda porción, sino que en el bulbo. Pero también hay que entender que la presencia de alteración histológica, ya sea un MARCH1, es el linfocitosis intraepitelial, o la presencia de un MARCH3, ya sea A a C, con atrofia de distintos grados, no solamente se da en enfermedad celíaca, sino que también en otras patologías que deben ser consideradas al momento de evaluar a los pacientes y no hacer un sobrediagnóstico y un subtratamiento. La cápsula endoscópica también sirve en pacientes con diarrea crónica. Esto es un estudio de cerca de 90 pacientes publicado hace 5 años que demuestra que solo un 30% de los pacientes cambiaron del diagnóstico de diarrea crónica desde la sospecha a la información que entregó
la cápsula endoscópica. Por lo tanto, debemos apoyarnos cuando no tenemos un diagnóstico claro. En relación a la enteroscopía, permite evaluar úlceras, tomar biopsias. Y esta es una paciente de cerca de 80 años que tiene antecedentes de enfermedad de Crohn, de su hija, que tiene una historia de 10 a 15 años con deposiciones líquidas cada 1 o 2 meses, explosivas, 1 o 2 episodios, sin dolor abdominal, sin fiebre, sin náuseas ni vómitos, con calprotectina fecal menor de 50, serología de enfermedad celíaca negativa, colonoscopía con biopsias normales. Fue catalogada durante mucho tiempo como intestino irritable. Sin embargo, el 1 de mayo de este año, tiene una diarrea formada, líquida, negra, violácea, en una oportunidad. El lunes ya tenía deposiciones disgregadas y después de las 24-48 horas deposiciones normales. Tuvo dolor abdominal linfocelíaca derecha y en la región dorsal sin náuseas, sin vómitos. Los exámenes demostraron una anemia con una cinética de fierro alterada. Se hizo un escáner que mostró engrosamiento parietal segmentario en asa de intestino delgado, uno de ellos en yeyuno con planteamiento de una suboclusión intestinal. La conclusión fue la posibilidad de una enteritis segmentaria con una enfermedad de Crohn. Estas son las imágenes de radiológica donde las flechas muestran un engrosamiento a nivel del yeyuno, donde el radiólogo plantea la posibilidad de que sea una enteritis por la enfermedad de Crohn. La paciente consultó a nuestro centro, lo discutimos en equipo. El proceso segmentario inflamatorio a nivel del intestino delgado obligaba la posibilidad de tener una enfermedad de Crohn, sobre todo si teníamos el antecedente familiar. Y lo que hicimos fue discutirlo y se planteó a la paciente hacer una enteroscopía más biopsias y con eso definir el resultado y no tratarla con corticoides o tratamiento con inmunomodulador, considerando primero la edad del paciente, pero también de que se trataba de una enfermedad de Crohn grave por tener compromiso intestino delgado proximal. ¿Y qué mostró la enteroscopía? No mostró ninguna úlcera. Lo que vio la enteroscopía fueron múltiples divertículos en yeyuno e intestino delgado. Y la composición de lugares que la paciente hacía diarrea por sobrecrecimiento bacteriano y había hecho un cuadro de diverticulitis. ¿Y qué hicimos? Fue tratarla con rifaximina por 14 días y la idea es dejarle pulso según evolución. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de manejo primero de un paciente con diarrea inmunocompetente? Es ver la durabilidad, la duración del cuadro. Si es menos de 4 semanas hasta una diarrea aguda persistente. Si es sobre ese periodo de tiempo, fijarse los antecedentes de uso de fármacos, cirugía y antecedentes familiares. Si están síntomas de alarma negativos y tienen los criterios de Roma 4, estaremos entonces ante una paciente con una diarrea crónica funcional o un síndrome de intestino irritable tipo diarreico. Si se sospecha de síndrome de mala absorción por las características de una diarrea de intestino delgado, volumen importante, de mal olor, haremos el estudio además de general buscando mala absorción. Si se sospecha de diarrea por causa inflamatoria, por presencia de sangre, una calprotectina fecal, y de acuerdo a eso, estudios endoscópicos, colonoscopía, endoscopía, enteroscopía con biopsia, definir si es necesario estudio de imágenes, enterotac o enteroresonancia, y cápsula endoscópica. Si el cuadro persiste y no ha respondido a la terapia, y si no tiene características de síndrome de mala absorción o diarrea inflamatoria, descartar otras alteraciones, ya sea enteropáticas, colitis microscópica, diarrea por sales biliares, y para eso nos apoyaremos en estudio endoscópico, biopsia, enteroresonancia, y siempre no olvidar el antecedente que aportan los pacientes en la diarrea crónica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si es farmacológico, suspender y buscar otras opciones terapéuticas. Post cirugía, tratar el sobrecrecimiento bacteriano, la primera elección es rifaximina, sales biliares con colesteramina, evaluar tiempo de tránsito, si está acelerado, usar loperamida, brasecagroctilo, bismuto, y en casos ya más refractario está planteado el octreotide. La diarrea postinfecciosa, tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano. Si estamos ante un paciente con síndrome de intestino irritable postinfeccioso, dieta, food maps, rifaximina, probióticos, neuromoduladores y loperamida. Síndrome de mala absorción, enteropatía, colesteramina y en caso necesario budesonida. Insuficiencia pancreática, dieta y enzimas pancreáticas. Enfermedad inflamatoria intestinal, dependiendo de la gravedad de mesalazina, corticoides por un periodo durante el cuadro agudo, inmunomoduladores, terapia biológica y las nuevas moléculas pequeñas que están disponibles. Si estamos en colitis microscópica y enterocolitis eosinofílica, la mayoría de los pacientes responden a budesonía, un porcentaje menor requerirá inmunosupresores o terapia biológica, y no olvidar la asociación de colitis microscópica
con fármacos como los inhibidores de recaptación de serotonina, inhibidores de bomba de protones o antiinflamatorios. La diarrea por ácidos biliares, la colesteramina, y neoplasia, inmunoterapia, tratamiento de la neoplasia y tratamiento como una enfermedad inflamatoria. No olvidarse que muchos biológicos usados en oncología pueden desarrollar una enfermedad inflamatoria de nuevo. Diarrea funcional, síndrome de intestino irritable, como lo hemos mencionado, dieta, rifaximina, probióticos, loperamida y neuromoduladores. En suma, la diarrea crónica es un cuadro que implica mecanismos patogénicos complejos y causas múltiples. El enfrentamiento debe iniciarse con una adecuada evaluación de la historia clínica. En su estudio, exámenes de sangre, deposiciones de aire expirado, endoscópicos, histológicos, deben ser siempre planteados y considerados de acuerdo al costo-efectividad de cada uno de ellos. Y el tratamiento debe ser idealmente determinado por la etiología de la diarrea crónica, y en ese enfoque debe ir el algoritmo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Quera. Excelente poder resumir en 30 minutos un tema tan enorme como es la diarrea crónica, y donde en general planteamos la importancia también de una buena anamnesis, un buen examen físico, tener la suspicacia clínica, evaluar los antecedentes familiares y por supuesto todos los antecedentes personales y la ingesta de fármacos para poder guiar después, de acuerdo a las características tal cual usted nos fue nombrando, las posibilidades diagnósticas para arribar a un diagnóstico certero y realizar un correcto tratamiento. Ahora me gustaría saber si hay alguna pregunta del público, algún comentario. Carolina. Rodrigo, buenas noches. Carolina Olano, ¿qué tal? Felicitarte primero por lo completa de la presentación. Y yo quería hacerte una pregunta. Mencionaste muchas veces la posibilidad de un síndrome intestino irritable de tipo diarrea, en este caso, y hay una superposición que siempre la tenemos en la cabeza con la enfermedad diverticular, sintomática, no complicada, y me gustaría saber en qué lugar pondrías, si lo pondrías en estos pacientes, en un lugar en el algoritmo, y bueno, qué lugar ocuparía ahí, y si hay alguna otra medida diagnóstica que nosotros podamos tener aparte de saber que el paciente tiene divertículos. En relación a lo que es la diverticulitis sintomática, no complicada, que en realidad es un mal nombre porque uno entiende como diverticulitis primero que haya un proceso inflamatorio, ¿sí? Sin duda es un espectro de la enfermedad diverticular que conocemos muy poco, porque estamos acostumbrados a ver complicaciones de la enfermedad diverticular. Me refiero a una hemorragia diverticular, la presencia de diverticulitis a repetición, y esta entidad que apareció hace algunos años atrás y que es un enfrentamiento distinto es aquel paciente que tiene un cuadro de dolor abdominal y que la ubicación es principalmente, a diferencia de lo que es el síndrome de intestino irritable, un dolor ubicado principalmente en la fosa ilíaca izquierda, donde se ubican en la población occidental la mayoría de los divertículos. Entonces, en este paciente refiere dolor abdominal, y el estudio de imágenes con ecotomografía abdominal, muchas veces con Pilotac o con escáner con medio contraste, no demuestra ninguna evidencia de inflamación propiamente tal, a lo más una pared engrosada. Entonces, estos pacientes, lo que hay que hacer probablemente es jugar un poco con las variables, y se tratan mejorando el tránsito intestinal, y de hecho estarán cambios de dieta, el uso de fibras como metamucil o glucosil. Hay pacientes que andan bien con dosis pequeñas de prucalopride, y está el tratamiento con probióticos y alguna evaluación con rifaximina, porque lo que se plantea en estos pacientes es una alteración de la microbiota, pero también de la capa muscular que implica también a nivel de colágeno. Entonces, una sobreposición en la cual los pacientes refieren dolor abdominal, pero la ubicación del dolor, las características del dolor, la hacen un poco diferente a lo que es el síndrome de intestino irritable de tipo de constipación. No sé si eso responde a la pregunta, la duda. Buenas noches, soy el doctor Andrés Tolar. Cuando usted nombró el trabajo colombiano, donde a la mitad de los pacientes con diarrea crónica y sin hallazgos en la colonoscopía no se le habían tomado biopsias, creo que ahí quiero aprovechar a destacar que es muy importante
que esté pautado entre gastroenterólogos y endoscopistas del servicio qué hacer frente a una colonoscopía que va por diarrea y no tiene ningún hallazgo patológico, que hay que tomar las biopsias, o pautarlo en el pedido. ¿De acuerdo? En algún lado tiene que estar claro eso, si no, el profesional actuante en la endoscopía puede olvidarse, puede no tenerlo en cuenta, y así evitar esos errores diagnósticos o tener que repetir colonoscopías sin mucho sentido. Sí, en relación a eso, para confirmar tu apreciación, que la comparto totalmente, es que la colonoscopía en todo paciente con diarrea crónica, bajo mi punto de vista, salvo que no se pueda, y eso tiene que estar anotado en el procedimiento que se hizo, debe iniciarse en el ILO, ¿sí? Ahí es donde empieza la colonoscopía en un paciente con diarrea crónica. ¿Ya? Muchas veces, lamentablemente, la colonoscopía por una mala formación, yo creo, la iniciamos en el ciego y asumimos que la patología en el intestino delgado no existe. En nuestro país, por otra parte, las biopsias, lamentablemente por una cosa de costo, tienden a la biopsia de colon ponerse todas en un mismo frasco. Y eso también es una mala práctica, dado que la distribución de las células no es homogénea. Entiéndase también eosinófilos, células calciformes, etc. Entonces, es importante la toma de biopsias en frascos separados. Y sobre todo porque también no solamente en pacientes con enfermedad inflamatoria, sino que en pacientes con enterocolitis eosinofílica, por ejemplo. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas del público. La doctora Beatriz Guiade. Hola, Rodrigo. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Mucho gusto, un gusto verte. Excelente, muy buenas además las acotaciones sobre la calidad de los estudios y dónde hacer las biopsias. Pero me quedaban dos preguntas. Nosotros por rutina en un paciente con una diarrea crónica, sobre todo en los jóvenes, que planteamos como diagnósticos diferenciales frente a lo usual, que es el intestino irritable por frecuencia, es descartar la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria, y incluimos dentro de los exámenes iniciales, como para seleccionar después los otros, la serología de celíacos y la calprotectina. Eso es como lo básico. Y la otra pregunta era si en algún caso, porque no lo vi mencionado o se me pasó, dentro de los estudios específicos para descartar patologías infecciosas que a veces puede ser un poco más prolongada con una diarrea aguda. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de Campylobacter, Yersinia, que muchas veces son más prolongadas y que confunden con una enfermedad inflamatoria. Sí, Beatriz, estoy totalmente de acuerdo contigo en relación al primer punto del enfrentamiento de un paciente con diarrea crónica. Establece los exámenes más allá del estudio general, hemograma, perfil bioquímico, etcétera, estudio etiológico propiamente tal, uno para partir deberá descartar enfermedad celíaca y la calprotectina, porque es un examen de la calprotectina que permite diferenciar si los pacientes van a tener que ir a colonoscopía o evaluar la posibilidad de, si un paciente joven con calprotectina fecal normal, manejarlo como será una diarrea crónica o un intestino irritable en un primer momento. Más allá de la historia, vuelvo a recalcar la presencia o no de síntomas de alarma. En relación a los exámenes, sin duda que yo no lo noté ahí, porque van un poco a lo que yo me comentaba, los exámenes de sangre y posiciones que son un poco generales al parasitológico, etcétera, que uno lo pide por lo menos una vez. A pesar de que en la guía americana, y por eso es importante el lugar en cual el escenario, yo comenté un poco la historia, las guías de diarrea crónica no dejan entrever que en el estudio tenga que ir necesariamente el estudio parasitológico, pero son realidades totalmente distintas que tenemos que tener en consideración. Así que totalmente de acuerdo contigo que en una evaluación inicial, hemograma, prueba hepática, perfil bioquímico, electrolito dependiendo de la cuantía y el estudio de parasitológico. Acá en Chile estamos usando bastante en ese sentido la PCR por Film-Array, que da un background bastante importante en estudios de genético de bacterias, virus y parásitos. Muchas gracias, Rodrigo.
Una consulta respecto justamente a la calprotectina, Rodrigo. ¿Qué experiencia tienen ustedes? Porque nosotros trabajamos en un servicio que yo hago endoscopía y que nos mandan con bastante frecuencia justamente calprotectinas de entre 200 y 300, seguramente en el estudio inicial que comentaba recién Beatriz, para definir, bueno, qué paciente me voy a una colono y qué no, y qué paciente de repente lo trato más como un trastorno funcional en personas jóvenes, y hemos visto que tenemos bastante frecuencia de colonoscopías normales con esos valores de calpro. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes en Chile al respecto? A ver, la experiencia en Chile ha ido creciendo, por suerte, en forma exponencial en los últimos años. A partir, yo diría que por ahí por el 2000, fin de 2020, ya está codificado, lo que permite que los hospitales ministeriales que ven pacientes con sistema público, FONASA, tienen la posibilidad de adquirir esto, a diferencia que antes que era privado y el paciente tenía que costearlo en forma personal. Entonces, el background que tenemos actualmente es bastante importante, no solamente para el manejo del paciente de enfermedad inflamatoria intestinal de acuerdo a tratamiento por objetivo, sino que poder definir a estos pacientes de diarrea crónica. Personalmente lo que hago, yo hago un punto de corte más o menos 200-250. Si un paciente está con un valor de síndrome intestino irritable, con diarrea, si no tiene ningún estudio patológico y está con un valor de sobre 100, lo que yo trato de hacer a ese paciente es buscar si tiene un sobrecrecimiento bacteriano, con un TT inspirado, si el cuadro es diarreico, pensando en buscar hidrógeno y sobre todo por la respuesta que pueden tener a la rifaximina. Y si no es factible, en época de pandemia, por ejemplo, hacía prueba terapéutica con rifaximina y lo seguía. Ahora, si un paciente tiene sobre 300, lo que yo hago básicamente es estudiarlo, biopsias, escalonadas y una diarrea y ver si tiene una causa. Si no sale una causa en la endoscopía visible, hemos descartado colitis microscópica y en la parte alta no hay ninguna evidencia de patología, me refiero a úlcera, etcétera, porque hay que acordarse que patología antiinflamatoria, etcétera, también puede dar causa. El paciente tuviese dolor abdominal, yo lo que hago es estudiar desde el punto de vista de imágenes. ¿Sí? ¿Para qué? Para buscar que no haya ninguna evidencia de algún engrosamiento o causa que esté explicando la sintomatología. Si no hay ninguna evidencia al respecto y la calprotectina sale elevada, lo que hago es volver a repetirla y ver cuál es el comportamiento de la calprotectina. La calprotectina muchas veces lo que hay que hacer es un seguimiento de esta y no llevarse por un solo valor. Entonces, estos pacientes que son más complejos, uno no tiene que olvidarse la posibilidad de cápsula endoscópica, sobre todo en pacientes con calprotectina elevada, que permite diagnosticar alguna patología de intestino delgado, ya sea de tipo enfermedad de Crohn, que no se vio en los estudios de enteroresonancia o enterotac. Hay que entender que estos estudios de imágenes y la cápsula endoscópica son estudios complementarios y no estudios que se sobrepongan en la información. No sé si respondo más o menos la pregunta. Sí, perfecto, Rodrigo. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a un caso clínico. Le vamos a pedir a la doctora Belén Russo que nos cuente justamente el caso. La idea es que sea participativo, tanto del público que presente acá como los que están por Zoom. Así que te pasamos la posta, Belén. Bueno, buenas tardes a todos. Soy la doctora Belén Russo. Me encuentro cursando el segundo año del posgrado de gastroenterología y voy a comentarles el caso clínico de hoy. Se trata de una paciente de sexo femenino de 65 años que no tiene antecedentes familiares a destacar, no tiene ningún antecedente familiar de enfermedad autoinmune, que como antecedentes personales presenta una hipercolesterolemia leve, sin tratamiento, sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular, no es hipertensa, no es diabética, no es tabaquista y que a su vez niega consumo de antiinflamatorios no esteroideos. La paciente consulta por un cuadro de 2 meses de evolución, de diarrea líquida de 3 deposiciones día, acompañada de gleras con sangre, sin elementos de síndrome anorrecto sigmoideo, no tiene pujos, no tiene tenesmos y sin adelgazamiento. Este cuadro sí se ve acompañado de un dolor abdominal en mi abdomen izquierdo tipo cólico de intensidad 3/10 que mejora con las deposiciones. A destacar, la paciente no presentaba ninguna manifestación extraintestinal de enfermedad inflamatoria intestinal. Al examen físico era una paciente que se encontraba lúcida con un buen estado general, que estaba normocoloreada,
con examen físico cardiovascular normal, sin taquicardia, que presentaba así a la palpación de abdomen un leve dolor en flanco y fosa ilíaca izquierda. Al tacto rectal lo que se constata es la presencia de gleras sanguinolentas al guante. Bueno, muy bien. Entonces, en esta señora de 65 años, sin ningún antecedente familiar relevante, que como único antecedente personal tenía una hipercolesterolemia con un cuadro de 2 meses, como recién refería la doctora Russo, me gustaría saber la opinión en un planteo clínico del doctor Quera y cómo iniciaría su algoritmo diagnóstico en esta oportunidad. Bueno, el primer punto que tenemos que considerar es la edad de la paciente, tiene 65 años. Por lo tanto, no es una paciente que haya empezado o tenga una historia crónica, tiene solamente 2 meses. Y eso hay que tenerlo presente al momento, y sucede muchas veces que los pacientes son catalogados, independiente, después vamos a hablar de los síntomas de alarma. Un paciente no puede ser catalogado como un cuadro de intestino-cerebro, ya sea diarrea crónica, ya sea el síndrome de intestino irritable tipo diarreico o constipación crónica, en ese escenario, porque no tiene los 6 meses de evolución. Eso toda patología parte en un momento, pero hay que tomar ese punto. Segundo, que esta paciente tiene un síntoma de alarma que es la presencia de sangre, que lo importante es saber las características, si es una sangre violácea, si es una sangre con coágulos, si es una sangre que la paciente ve mezclada con la deposición, si es una sangre que tiene o no, que está solamente en el papel. Por eso es importante tener más datos. Y por otra parte, la cuantía de las deposiciones, si son 3 deposiciones en el día, si estas son, por ejemplo, se levanta en la mañana, va a las 3 veces y después no va en todo el día, es distinto si tiene 3 deposiciones, de las cuales una sea nocturna, sean escasas, como cosida, con pujo. Esos son síntomas que sin duda importan para tener el planteamiento. Pero considerando la patología, los planteamientos clínicos de ella es que la paciente, sin duda, además de los exámenes de rutina generales que conversamos y que Beatriz me planteaba, sin duda que exámenes de sangre, parasitológico, coprocultivo, para descartar algún cuadro infeccioso, pero hay que tomar en consideración que el porcentaje de pacientes que tengan una diarrea crónica infecciosa, de crónica, así definida como más allá de 4 semanas, en Sudamérica, Latinoamérica, es menos frecuente que en otros continentes, me refiero asiático, etcétera, o personas que viajen en ese sentido. Y ante eso, la posibilidad de diagnóstica de cuanto a etiología, sin duda que este paciente hay que descartar básicamente bajo mi punto de vista etiología inflamatoria por la presencia de sangre. Y estamos en la posibilidad de una enfermedad inflamatoria intestinal, estamos en la posibilidad de que tenga un cáncer que esté ulcerado, y que pueda tener una pseudodiarrea por algún grado de estenosis, por ejemplo. Estamos ante la posibilidad de un cuadro isquémico, teniendo en consideración 65 años. Y por otra parte, y que va un poco a la pregunta de los divertículos, que sea una colitis diverticular, que a pesar de que es infrecuente, más de alguna vez como gastroenterólogo nos toca ver a estos pacientes que están en el diagnóstico diferencial con la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que en principio solicitaría esa evaluación de laboratorio y se acompañaría de una colonoscopía. Sí, la acompañaría de los exámenes, específicamente yo le haría una calprotectina fecal inicial antes de la colonoscopía. Hay que acordarse que la calprotectina fecal se modifica por la preparación y no debe ser realizada después de la colonoscopía porque puede verse afectada. Es decir, por lo menos tener exámenes un poquito más específicos, calprotectina fecal y colonoscopía. Estudio de imágenes según resultado de la colonoscopía. Y en este caso, que ya tiene las gleras con sangre, ¿tiene utilidad la calprotectina o vamos sí a la colono? ¿Sí o sí la precisamos antes? Nosotros yo personalmente la pido porque vamos a suponer que este paciente tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Que tenga una colitis izquierda y que hay que acordarse que la calprotectina fecal es un examen que no es 100% sensible. Hay veces que los pacientes pueden tener perfectamente una proctitis, hasta el paciente tener una diarrea de otra causa con una proctitis. Y la calprotectina fecal va a permitir el seguimiento de este paciente. Entonces no sabemos qué es lo que tiene. Entonces perdemos la posibilidad, bajo mi punto de vista, después de tener un seguimiento
Y de ahí de por qué yo, a pesar de que va a ir a una colonoscopía, a los pacientes yo le pido una calprotectina, porque permite saber, sobre todo si tenemos el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, hay que acordarse de que el tratamiento por objetivo actualmente, un objetivo intermediario en pacientes con enfermedad inflamatoria ya demostrada, es a los 4 a 6 meses o a los 3 meses hacer una calprotectina fecal. Bueno, muy bien, Belén, ¿qué se hizo? Lo que se hizo en la paciente fue primero pedir para clínica de laboratorio, a destacar que la paciente no presentaba anemia, tenía una hemoglobina de 12,4, también que contaba con un metabolismo del hierro normal y que en el contexto de sangrado presentaba una creasis normal con un tiempo de protonina en rango. A destacar que tiene una velocidad de eritrosedimentación aumentada como parámetro inflamatorio de 26 para un normal de 20, con una PCR de 2 normal. A su vez se constata la hipercolesterolemia de la paciente leve que nos relataba, con un valor de colesterol total de 207, con unos triglicéridos de 134. A destacar también en este contexto de diarrea crónica, de que la paciente no presentaba ninguna alteración hidroelectrolítica, con una función renal, con un ionograma normal, y también para ver el estado inmunológico contamos con un VIH negativo y contamos también con estudios coprocultivos negativos. También se le solicita para valoración endoscópica una videocolonoscopía que se realiza hasta fondo de ciego, un Boston 9 con buena preparación, en la que se observa mucosa de sigmoides difusamente erosionada, congestiva y edematosa en forma circunferencial y continua que se biopsia. El resto del colon presenta una mucosa de aspecto normal. En suma, informa una videocolonoscopía total con una sigmoiditis de aspecto inespecífico a determinar por anatomía patológica, con el planteo, el anatomopatólogo de que sea de etiología isquémica, y ahí tenemos a la izquierda la imagen de la endoscopía realizada. Bueno, en este contexto me gustaría un poco la opinión, Andrés, tuya, respecto a estas colonoscopías donde ustedes encuentran una sigmoiditis segmentaria. ¿Cómo debe pararse también el endoscopista? Si toman biopsias, ¿qué es lo habitual que ustedes hacen? ¿Toman biopsias solamente de ese sector afectado? En este contexto podríamos obviamente jugar con algunas posibilidades diagnósticas. El endoscopista que lo realiza plantea que puede ser una colitis isquémica, seguramente vinculado a la topografía. Pero bueno, ¿cómo es el manejo de ustedes como endoscopistas cuando se encuentran en estas situaciones? Bueno, muy bien. Primero una colonoscopía en este contexto, donde nos encontramos con una colitis segmentaria, en una paciente que tiene una diarrea crónica, es importante, como dijo el doctor Quera, hacerla en forma completa, o sea, hacerle ilioscopía, hacer una buena ilioscopía. Y después valorar bien la mucosa, vemos que tiene una buena preparación, o sea que se puede hacer un estudio de buena calidad, y se encuentra con esa colitis segmentaria, no tenemos la extensión, pero bueno, no veo que hayan tomado biopsias en el resto del colon. Lo ideal es tomar biopsias del sector afectado y también hacer todo un mapeo colónico en frascos separados y poder tener una buena valoración histológica. Lo otro en cuanto al diagnóstico, al planteo diagnóstico disquémico, a ver, uno por topografía, por presentación clínica, topografía, bueno, sí, no hay nada que lo invalide, pero no veo ningún elemento como en la descripción y la fotografía, como ningún elemento patognomónico para decir es una colitis isquémica, a ver, que tampoco lo asegura, pero lo deja como planteado en primer lugar. Y no veo nada que me invalide otro diagnóstico como una enfermedad inflamatoria intestinal o otra patología. Muchas gracias, Andrés. Doctor, ¿quiere algún comentario respecto a este estudio? No, solamente confirmar lo que dice Andrés, digamos. Yo creo que volvemos a lo mismo, en una paciente que tiene diarrea crónica, sobre todo estas características, ver si realmente se trata de un compromiso segmentario que está a nivel de sigmoides, y eso tiene que evaluarse el intestino delgado, porque si llega a aparecer una enfermedad inflamatoria intestinal, esta paciente perfectamente puede catalogarse como una enfermedad de Crohn de colon. Y lo otro importante es describir, porque uno habla de sigmoides, hay sigmoides redundantes, etc. Entonces, tal vez sea un poquito más específico en cuál es la extensión comprometida, porque aquí las etiologías son las que conversamos, digamos. Estamos ante una enfermedad inflamatoria intestinal, estamos ante un cuadro isquémico, y estoy de acuerdo con Andrés que no hay ninguna alteración patognomónica de
isquemia. De hecho, uno lo que muchas veces ve, más que un compromiso difuso, también son úlceras, pero no está descrito. Y lo otro es a pesar de que no están descritos divertículos, la ubicación también, tenerla presente con una colitis diverticular. Hay una pregunta de la doctora Jimena Rodríguez, ¿puede ser, Jimé? Hola, sí. ¿Cómo está, doctor Quera? Soy Jimena Rodríguez. Hola, Jimena. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Tengo dos preguntas en este contexto. La primera es, al enfrentarnos a una sigmoiditis sin diagnóstico, si ustedes suelen tomar o tienen pautado tomar biopsias en fresco para descartar patología infecciosa. Nosotros la tuberculosis es algo que en Uruguay hay y está dicho que está en aumento. Entonces, en estos cuadros a veces a mí me cabe la duda en el diagnóstico, y si uno no lo tiene estipulado de antes, a veces puede pasar sin hacerse la biopsia en fresco, que va diferente y va en preparación diferente. Saber si ustedes lo tienen pautado. Y lo otro es con respecto a una paciente como esta, donde podría ser un compromiso símil Crohn de divertículos, si es habitual que por la inflamación misma del sigmoides no se vean los divertículos que podrían ser la base de esta inflamación, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Nosotros, en cuanto a terapia, digamos, a tuberculosis propiamente tal, tenemos un poco normado cuando tenemos pacientes con patología de enfermedad inflamatoria que vayan a ir a biológicos y que hayan estado, en el cual uno encuentre úlceras, pero no en pacientes con diarrea crónica, digamos. ¿Sí? Sí, lo que hacemos es avisarle al patólogo y dejar muestra aparte frente a la posibilidad de hacer estudio de PCR, que es lo que más usamos. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, lo hacemos cuando aparecen evidencias de granulomas en las biopsias y no queda claro la etiología, y sobre todo si son pacientes que pueden ir con el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, tipo de enfermedad de Crohn. En relación a lo que es los divertículos en este proceso inflamatorio, indudablemente que hay una posibilidad, la colitis diverticular por definición es mucosa inflamada entre divertículos que están sanos, entonces perfectamente pueden no verse en esta mucosa que está edematosa, engrosada, etc. Así que el hecho que no lo hayan descrito, bajo mi punto de vista, no es descartable. Andrés, una consulta respecto a esa visión, que obviamente tenemos una foto muy estática de lo que fue la endoscopía, pero ante este hallazgo, ¿a ti te parece que esto sería factible, una tuberculosis de colon? No, en este caso, con esta imagen, yo no plantearía una tuberculosis de colon y de hecho no tomaría biopsias en fresco como para la lucha. No. Totalmente de acuerdo con Andrés. Nosotros lo que hacemos es estudiar tuberculosis cuando tenemos úlceras. No hacemos de regla el paciente que tenga compromiso, por mucho que sea un compromiso segmentario, te refiero sigmoide, colon transverso y colon ascendente, en parte. ¿No? La hacemos cuando tenemos pacientes que tienen úlceras y está el diagnóstico diferencial de tipo infeccioso. Bueno, perfecto. Seguimos. De la anatomía patológica de las biopsias realizadas, se informa mucosa colónica con marcada erosión del epitelio de superficie, que en los sectores preservados posee alteraciones de tipo regenerativo. Se observa paralelismo de las glándulas relativamente preservadas. El corion presenta numerosos linfocitos y polimorfonucleares de neutrófilos dispersos. No se encuentran asepsos crípticos ni células gigantes multinucleadas, y los vasos sanguíneos presentan aspecto congestivo. En suma, elementos inespecíficos de colitis que sugieren plantear una colitis isquémica. Bueno, ahí me gustaría un poco la opinión. A mi entender no tiene muchos elementos de isquemia en lo que respecta a la anatomía patológica, pero me gustaría un poco conocer la opinión tanto del doctor Quera como, bueno, Andrés, tu visión desde el punto de vista de una vez que recibís las biopsias que tomaste y te viene este informe. Muestra unos elementos inespecíficos, sin los elementos más característicos de la isquémica,
pero esto lo que uno se cuestiona si podría corresponder a una colitis isquémica en una etapa inicial, por ejemplo. Me gustaría la opinión. A ver, hay que ver esto igual que cualquier examen, hay que ver no solamente la conclusión, yo creo que hay que ver la descripción. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que esta es una biopsia totalmente inespecífica y por lo tanto inespecífica que no plantea ningún elemento que haga planteable la colitis isquémica. En el sentido, no está descrito que haya hemosiderina, no está descrito que hayan las ghost cells o células fantasma que implican un grado de necrosis, que son hallazgos que son menos frecuentes, pero que son más específicas y que orientan a una etiología isquémica. Yo creo que el patólogo pone colitis isquémica porque al momento de recibir la biopsia en la orden médica, el gastroenterólogo, el endoscopista puso compromiso sigmoideo compatible con colitis isquémica y ahí el patólogo se evaluó. Lo otro importante, sobre todo por la posibilidad de alguna otra enfermedad inflamatoria intestinal inicial, es definir si cumple los criterios para hablar de cronicidad. Y en ese sentido, cronicidad no solamente implica infiltrado linfoplasmocitario, sino que implica cronicidad el hecho de que hayan alteraciones en la arquitectura de las glándulas con acortamiento, ramificación, disminución de las células calciformes, y de ahí la importancia del lugar donde se tomaron las biopsias, de qué área, y también elementos de compromiso agudo, que están descritos acá, pero solamente están descritos los abscesos crípticos, no se describe que haya criptitis, debemos suponer que no están. Por lo tanto, estas biopsias lo único que hablan es confirmar el proceso inflamatorio, pero esto perfectamente podría pasar como un cuadro de una diarrea de menos de 10 días y la biopsia ser compatible con un cuadro infeccioso. Así que no orientan hacia la etiología bajo mi punto de vista. Muy bien, seguimos. En este contexto, con la clínica y los hallazgos endoscópicos, lo que se decide es iniciar el tratamiento con mesalazina como antiinflamatorio, 4 gramos bioral, con control clínico y endoscópico. Respecto a la clínica, la paciente presenta una buena evolución a los 2 meses, con desaparición del sangrado, por lo que se empieza a iniciar el descenso de la mesalazina. Lamentablemente, el control endoscópico no se pudo realizar porque la paciente se negó al mismo. A su vez, con este hallazgo poco diagnóstico de estas endoscopías, es que se decide una revisión por otro patólogo de otra institución para complementar. A su vez, se solicita valoración por hematología, quien descarta la presencia de factores protrombóticos, y con un ecodoppler esplenoportal normal se deriva también a cirugía vascular. Ellos deciden ahondar solicitando una angiotomografía, informa una aorta normal, una arteria mesentérica superior e inferior de calibre habitual, sin elementos de valor patológico, arteria cólica y sigmoidea opacificadas. La mucosa intestinal capta contraste en forma habitual y se observan imágenes diverticulares a nivel de sigmoides. Bueno, la pregunta va dirigida al doctor Quera. Frente a esta paciente que se inició tratamiento con mesalazina, queríamos saber cuál hubiera sido su conducta, si hubiera realizado el mismo tratamiento, si hubiera preferido otro fármaco, y qué valor le da al hallazgo de las imágenes diverticulares a nivel del angio-TAC, si solicitaría algún otro estudio de imagen, ¿no? A ver, yo creo que el angio-TAC hay que estar seguro de que, y así como se pide una segunda opinión de las biopsias, tener una segunda opinión de un radiólogo que puede ser del mismo centro para estar seguro que son divertículos, ver la cantidad, etc. Vamos a suponer que tiene divertículos y esta paciente, una posibilidad real que tenga una colitis diverticular. Y la colitis diverticular, el tratamiento es con 5-ASA derivados y habla un poco de la evolución favorable de la paciente. Y ahí va mi punto también, por lo tanto no la estudiaría más si es que la evolución es favorable. ¿Y cómo la seguiría esta paciente? Mi approach inicial es con calprotectina fecal, porque si la paciente no quiere hacerse un estudio endoscópico bajo,
a esta paciente perfectamente lo que uno puede hacer es un seguimiento con calprotectina fecal cada 4 o 6 meses, dependiendo de la evolución clínica, e ir titulando la dosis de mesalazina. Para eso es la importancia del biomarcador de inflamación a nivel intestinal en cuanto a seguimiento de pacientes con patología inflamatoria. Andrés, ¿es habitual que no veamos los divertículos en la colono? Tendría que hacerle angiotaca a todos los pacientes que le hago colonoscopía. No, a ver, puede pasar, es algo que puede pasar, no sé cuántos divertículos habrán visto en la angiotomografía, qué colopatía diverticular, qué severidad tenía, pero puede pasar que uno no los vea, o puede pasar que uno los vea y se olvide de informarlos. ¿No? Son las dos cosas que pueden suceder. Por eso es importante estar atentos, trabajar sin el celular cerca, concentrarse en el procedimiento. Y bueno, de acuerdo con Kera, no le haría otra imagen al paciente, ni repetiría una colonoscopía para confirmar o reconfirmar lo de los divertículos, pues ya los vieron. Bien, seguimos. De la revisión histológica de la anatomía patológica, lo que se obtiene es biopsias de sigmoides con glándulas sin distorsión arquitectural, revestidas por epitelios sin cambios adenomatosos, con mucosecreción conservada. Corion con moderado infiltrado inflamatorio linfomononuclear difuso con polimorfonucleares dispersos, con hialinización focal. No se observan imágenes en criptitis ni abscesos crípticos. No se observan granulomas, no se reconocen microorganismos y no se observan edema ni siderófagos. En suma, elementos inflamatorios inespecíficos, sin evidencia de elementos que orienten a etiología específica ni sustenten una enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de la evolución clínica se había iniciado esta pauta descendente de mesalazina, recibiendo 2 gramos de mesalazina vía oral, y bueno, cerca del año la paciente lo que refiere es que reitera estos episodios de sangrado con materia líquida y este dolor abdominal de iguales características que al inicio del cuadro. De la paraclínica en ese entonces presentaba, al igual que al inicio, un laboratorio con un hemograma y un metabolismo del hierro normal, una vez aumentada de 35, hasta un poquito más aumentada que la vez anterior, con una PCR menor a 3, y en este momento se descarta la presencia de Clostridium difficile con un GDH negativo, y el resto del laboratorio también era normal. En este contexto también se decide realizar un nuevo estudio endoscópico, realizando una videocolonoscopía hasta fondo de ciego, nuevamente un Boston 9 con buena preparación, donde se observan 2 pólipos sésiles de 2 milímetros en ciego que se resecan. A su vez se observa borramiento del patrón vascular en sigmoides con eritema mucoso y microerosiones en forma circunferencial y difusa, encontrándose el recto conservado. En este momento, en esta endoscopía, cuando se realiza la solicitud, se solicita que se realicen biopsias, tanto del sector afectado como del sector conservado, de la mucosa sana. Por eso es que se realizan las biopsias del sector conservado y afectado en 6 frascos por sectores. En este contexto, Rodrigo, ¿tú hubieras solicitado una rectoscopía solo? ¿No hubieras solicitado endoscopía? ¿O te parece que era importante tener una colonoscopía eventualmente completa? Nos llevamos la sorpresa de que no se realizó ileoscopía, a pesar de que fue solicitada, pero ¿cómo hubieras manejado desde el punto de vista diagnóstico esta situación? Sí, yo creo que es fundamental acá tener un estudio completo. La primera colonoscopía no vio ilio, en esta tampoco. La primera estudio no hubo biopsias escalonadas en un paciente con diarrea. Por lo tanto, mi approach desde el inicio hubiese sido hacer una colonoscopía completa, no una colonoscopía izquierda, por mucho que hubiésemos sabido que el compromiso estaba en esa zona. Lo otro importante es que yo hubiese tomado biopsias en frascos separados y hubiese aprovechado en el contexto de ahora de haberle pedido un estudio de imágenes para ver las características no solamente de la parte colónica, sino también de la parte intestinal, frente a la posibilidad de que se tratara lo que estamos conversando de una enfermedad de Crohn de colon o una enfermedad que está en otras áreas. Así que, porque el estudio de imágenes en el cual se hizo el angiotac, debo entender por la composición de temporalidad, es que tampoco hay una correlación entre la
colonoscopía inicial y el tiempo en el cual se hizo el estudio vascular como angioTAC propiamente tal. Sí, habrán pasado 2 o 3 meses, seguramente. ¿Y qué estudio de imagen solicitarías? ¿Una enteroresonancia para evaluar? Nuevamente le hubiese solicitado una calprotectina fecal, porque yo creo que es un examen que es barato, no invasivo, permite tomar decisiones a futuro, sobre todo porque ya nos pasó una vez, un año en que la paciente supusimos que estaba bien con mesalazina. No hay que olvidarse que la mesalazina también tiene eventos adversos que requieren control de función renal y examen de orina al menos una vez en el año en que se inicia. Y yo le hubiese pedido a esta paciente un estudio de enteroresonancia, si es que las condiciones económicas y el acceso lo dan, básicamente por lo que implica medio contraste y básicamente eso. Ahora, si no, un enteroTAC de abdomen y pelvis. Bueno, seguimos. Del resultado de la anatomía patológica se obtiene que los 2 pólipos de 2 milímetros eran pólipos hiperplásicos. En lo que respecta al sector conservado, se informa acortamiento glandular y disminución de las células caliciformes, denso infiltrado inflamatorio mixto con permeación leucocitaria en la superficie, sin formación de microabscesos. También se observa acúmulo linfoide submucoso y fibrosis. En lo que respecta al sector afectado, se observan áreas de erosión del epitelio de superficie con alteraciones regenerativas, así como fibrosis con ascenso de la muscular de la mucosa, que distorsiona la arquitectura glandular parcialmente. El corion se observa con linfocitos dispersos y aisladas criptas atróficas e hialinización de la lámina propia. No se observan células gigantes multinucleadas, ni acúmulos de macrófagos, ni abscesos crípticos, así como tampoco hemosiderófagos. En este contexto es que se decide aumentar la dosis de mesalazina y agregar enemas con una franca mejoría clínica de la paciente. En este contexto se habla con la paciente y se le informa de que en realidad no hay un diagnóstico claro, no se le puede brindar a la paciente un diagnóstico preciso de su sintomatología, por lo cual el marido, que era un poco demandante, decide realizar una consulta en otra institución donde plantean de que se trata de una probable colitis ulcerosa. En esa otra institución la paciente consulta con médico general y le inicia tratamiento con prednisona 60 miligramos día. Posterior a esto, la paciente reconsulta en nuestro servicio y lo que se decide es continuar el tratamiento con mesalazina. Sí, claro. En esa oportunidad, doctor Quera, ¿usted hubiera tomado alguna conducta terapéutica diferente a la mesalazina? ¿Hubiera indicado, por ejemplo, rifaximina? ¿Hubiera indicado probióticos? No sé, dentro de todas esas opciones terapéuticas, en una sigmoiditis con una etiología hasta el momento no aclarada, ¿hubiera quedado solamente con la mesalazina vía oral? ¿Hubiera iniciado los enemas? No, me gusta un poco su opinión de cómo hubiera manejado el nuevo, entre comillas, empuje clínico y endoscópico. Si me puedes poner la diapositiva de las biopsias primero para... Ya. Primero lo que haría yo es discutir con el patólogo las características de esta biopsia, más allá de lo que se pone en el papel, básicamente porque en el área conservada hay elementos de cronicidad, es decir, habla de acortamiento glandular, disminución de las células calciformes que orientan a un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, hay que ver la cuantía de esto o ver si es una alteración que está más que nada por la disposición en la cual se ponen las biopsias y ver cuántas biopsias se tomaron. Ese es el primer punto. Y sobre todo porque en el área afectada, que es el área sigmoidea, el compromiso crónico es menos llamativo que el área conservada. Y las alteraciones de inflamación aguda también son poco claras porque no ven abscesos crípticos y no hay focos de cristitis. Entonces llama la atención nuevamente que la descripción, si bien es cierto, es clara en descartar con mayor fuerza la posibilidad de una etiología isquémica, porque habla de hemosiderófagos negativos, al igual que la segunda opinión del primer set de biopsia,
puede orientar si realmente se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal o no, ¿sí? Ante eso, yo creo que el tratamiento con mesalazina en dosis adecuada, y esto puede ser perfectamente mesalazina oral, que ya la paciente había respondido, agregándole, dependiendo de la cuantía de la sintomatología, mesalazina local en emas, es más que razonable. Creo que abusamos demasiado de los corticoides. La paciente, debo entender, que no estaba en una situación de moderada a grave, pensando en un brote de exoactividad inflamatoria, como para dejarle prednisona. Los corticoides tienen su bemol. Y si teníamos la duda, siempre existe la posibilidad de, por lo menos en Chile, de usar budesonida de liberación prolongada, que está aprobada para el tratamiento de la colitis ulcerosa. Pero pese a eso, yo personalmente la hubiese tratado con mesalazina oral, y según la respuesta, haber usado mesalazina local. Pero sobre la etiología, todavía trataría de obtener una mayor información del patólogo viendo las imágenes, si estas alteraciones crónicas que están descritas son realmente reales o solamente es un artefacto. Sobre el rol de rifaximina en enfermedad inflamatoria intestinal, tiene su rol solamente, bajo mi punto de vista, en enfermedad de Crohn, en pacientes que tienen una antecedente de cirugía, y uno plantea sobre crecimiento bacteriano intestinal, en patología de intestino delgado probablemente, y yo tengo alguna experiencia sobre rifaximina en reservoritis, pero no hay ninguna guía que apoye su uso en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn de colon. En relación a uso de probióticos en la misma situación, sin duda que hay un boom sobre el rol de la microbiota en distintas patologías, desde la patología funcional hasta la patología inflamatoria. Sin embargo, no existe el probiótico ideal, entonces creo que es más para tranquilidad del médico que de la evolución del paciente. En este contexto, doctor Quera, que usted nos plantea que esto pudiera ser, según yo entiendo, una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿a cuál nos referimos? Porque desde el punto de vista endoscópico, para plantear una CU, tiene un recto que ha estado conservado desde el inicio, que si bien la historia clínica sugiere de repente más una colitis ulcerosa que una enfermedad de Crohn, el recto siempre estuvo indemne. Luego, obviamente, que el inicio de los enemas de mesalazina pueden en la segunda endoscopía tener, o en la evolución posterior, eso es un tema a tener en cuenta cuando aparece respetado, pero la realidad es que tenemos 2 estudios endoscópicos sin tratamiento tópico, en el cual el recto se presenta conservado y tiene una afectación segmentaria del sigmoides, quizás con un hallazgo endoscópico no el más característico, con las úlceras que encontramos en el Crohn. ¿Cuál es el planteo de enfermedad inflamatoria? Esto podría ser todavía que no se haya logrado definir si esto es un Crohn o una CU. ¿Cuál es su planteo desde ese punto de vista? ¿Y llama la atención que no tenga PCR elevada en este contexto, o el hecho de que sea algo tan segmentario podría explicarlo así? El primer punto, yo creo que vamos a suponer que el patólogo confirma que a nivel de la mucosa macroscópicamente sana en la colonoscopía muestra estas alteraciones crónicas. Yo creo que primero confirma, teniendo un compromiso de recto, la posibilidad de una enfermedad inflamatoria intestinal, y se aleja la posibilidad de una colitis diverticular, porque la colitis diverticular también puede dar las mismas alteraciones histológicas que una enfermedad inflamatoria intestinal, eso hay que tenerlo presente. Yo creo que como gastroenterólogos debemos también usar un término que está en la literatura y que nos da miedo porque pensamos que el paciente no nos va a cuestionar en nuestro quehacer médico, que es la enfermedad inflamatoria no clasificable. Que es cuando no tenemos argumentos para decir que es una enfermedad de Crohn y una colitis ulcerosa. Yo lo que usaría, le diría al paciente: usted tiene una enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable porque tiene elementos macroscópicamente que orientan a una colitis ulcerosa, como la presencia de erosiones. No tiene las características que uno normalmente está acostumbrado a ver con una enfermedad de Crohn, que son úlceras, pero cuya distribución macroscópica
va en contra de lo que uno espera normalmente en una colitis ulcerosa. ¿Y por qué es importante? Porque es la evolución la que nos va a dar un poco la pauta sobre qué tratamiento vamos a darle al paciente y cuál va a ser el enfrentamiento. Y en este caso yo creo que lo que importa es decir al paciente que tiene una enfermedad crónica, que está mucho más clara que cuando empezó el cuadro, y que es la evolución la que nos va a dar un poco la razón hacia dónde va y con qué tratamiento va a quedar. Ese sería mi planteamiento. ¿Y en este caso tendría algún rol el PEANCA o el ASCA o no? Yo no lo solicitaría. De acuerdo a lo que usted nos dijo en la conferencia. Sí, yo personalmente no lo uso en enfermedad inflamatoria intestinal. Argumento ni siquiera en aquellos pacientes que tienen colitis ulcerosa y van a ir a cirugía, como para saber si los pacientes que tienen el marcador PEANCA van a tener mayor riesgo de ser resecolitis, que es lo que dice la literatura. O pacientes con una enfermedad de Crohn que tengan marcador PEANCA, que dicen que van a tener más probabilidad de no responder al biológico. Yo personalmente no lo uso y la literatura tampoco demuestra que tengan un rol en el diagnóstico o en el enfrentamiento terapéutico. En relación a lo que me preguntabas de la PCR, hay que tomar en consideración que hay un porcentaje de pacientes que no es menor, es como un 8% según la literatura, que tienen una alteración genética que impide que ellos eleven per se la PCR. Ese es uno. Segundo, que es un marcador de inflamación que dice que se va a elevar cuando el paciente tenga una situación moderada grave. Por lo tanto, lo único que está en correlación, esta PCR normal, es con el grado de inflamación que tiene el paciente, que es una inflamación leve. De ahí la importancia de por qué han salido otros biomarcadores, como fue calprotectina, y cómo se han ido posicionando en el manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. De hecho, la PCR sirve mucho más en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. Bueno, muy bien. Seguimos, Belén. Perfecto, muy bien. Hasta este entonces no teníamos calprotectina fecal de la paciente. Así que bueno, siguiendo avanzando, teníamos, ahí se había aumentado la dosis de la mesalazina, estábamos con 3 gramos bior al día, y la paciente se encontraba en el control clínico asintomática, movilizando una vez día, materia formada, sin sangrado. A nivel de paraclínica contamos con un hemograma y un metabolismo al hierro normal, con una vez y una PCR en rango. Por suerte acá sí se pudo hacer una valoración endoscópica de la paciente con mejoría clínica, realizándose un estudio, ahora sí una videocolonoscopía con ileoscopía, donde no se observan lesiones mucosas, realizando biopsia por sectores. Del estudio histológico se informan secciones de mucosa ileal con imágenes parcheadas, con áreas conservadas y otra con denso e intenso infiltrado inflamatorio nodular y difuso, con disminución del número de criptas sin elementos de especificidad. Cortes de mucosa colónica y recto, tapizadas por epitelio columnar con alteraciones regenerativas. Paralelismo de las glándulas relativamente preservado. No se observan asepsos crísticos, sin células gigantes multinucleadas, ni acúmulos de macrófagos, y tampoco se observan otros elementos de especificidad. En este contexto, si tienen alguna reflexión al respecto, tampoco desde el punto de vista histológico tenemos elementos como para sellarlo como una enfermedad inflamatoria. Tenemos en cuenta esto de la evolución, que es tan importante para poder definir este tipo de enfermedades. Me gustaría un poco una reflexión clínica y de los hallazgos. A ver, yo creo que el hecho que haya respondido endoscópicamente, primero, desde el punto de vista, tuvo una respuesta, logró remisión sintomática, el paciente no volvió a tener sangre y tuvo una frecuencia de posiciones normales, es decir, logró ese objetivo de remisión sintomática pensando en una enfermedad inflamatoria, una independiente y del dolor abdominal, ya sea para una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. Segundo, logró una remisión endoscópica, en lo cual tenemos, esta es la tercera colonoscopía que se hace, y las 2 primeras mostraban compromiso inflamatorio. Podemos definir un poco cuál es la etiología, pero en este momento
la paciente no tiene ningún daño endoscópico con mesalazina 3 gramos. Y por otra parte, también volvió a tener remisión histológica, porque las alteraciones crónicas que estaban de ramificación y acortamiento no están descritas en la actualidad. Es decir, yo creo que hay elementos para demostrar a la paciente que efectivamente tiene una enfermedad inflamatoria, en la cual yo creo que ha respondido a la mesalazina. Lo que hay que definir un poco es cuál va a ser el seguimiento, y nuevamente entiendo por lo que comentaban recién que no era posible tener calprotectina, pero en el seguimiento de esta paciente, sin duda, calprotectina fecal hubiese sido un biomarcador de inflamación bastante útil para poder tomar decisiones. Bueno, perfecto. Un comentario que acá tengo la doctora Susana Cohen, que está en su salsa. Buenas noches, doctor Queira, Susana Cohen. No, acá, ¿qué tal? Excelente conferencia, clarísima. Y hemos estado hablando un poco, creo que a todos nos pasó, que pasamos de que podíamos sospechar que era una inflamatoria a quedar hoy parados ahí diciendo, nos queda la evolución, y creo que va a ser la evolución la que nos va a ayudar con el diagnóstico, porque en este momento cuesta pararse también en la enfermedad inflamatoria, ¿no? Mi pregunta sería si nos mantenemos con mesalazina ahora, porque ahora en este momento clínicamente el paciente está bien, la paciente está bien. La biopsia me parece que no nos da demasiado elementos en este momento. No sé, a mí me queda la duda de cómo seguiría, y creo que es fundamental la calprotectina mirando para adelante, porque si no, no vamos a tener ningún parámetro para seguir. Ya sabemos que la PCR en ella no es un parámetro fiel, porque si no, por lo menos tendríamos algo. No vamos a volver a repetir seguramente la endoscopía. No sé, yo haría fuerza en poder intentar tener una calprotectina fecal, y bueno, probablemente la evolución nos va a decir cómo seguir. Bueno, ya vamos a ir concluyendo el caso porque nos queda la última diapositiva. Belén, contanos qué pasó con esta señora. Muy bien, esta señora ya se había iniciado el descenso de la mesalazina, encontrándose bajo tratamiento de 1,5 gramos por día vía oral. Reitera los episodios de diarrea con sangre, esa molestia en mi abdomen izquierdo, igual que ha presentado en el resto de los episodios. Y de la paraclínica acá sí podemos contar con una calprotectina. A destacar que toda la evolución previa fue también en contexto intrapandemia, entonces hacía un poco más dificultoso, pero ahora sí pudimos obtener la calprotectina fecal, que es de 200. A destacar, dentro del inflamatorio tenemos una vez aumentada de 42, y que es la primera vez que la paciente presenta una anemia con una hemoglobina de 11,8 con un volumen corpuscular medio normal. También en ese contexto es que se descartó la presencia de Clostridium difficile con una GDH negativa. Y bueno, esta es la situación actual de la señora. Realmente ha sido un desafío diagnóstico y para mí sigue siendo un desafío terapéutico también. Me gustaría saber si tienen algún comentario, sobre todo los médicos que están más en enfermedad inflamatoria intestinal, el doctor Quera, si tiene obviamente algún comentario o algún aporte para guiarnos en cómo seguir. Ahora sí tenemos la calprotectina. Eso es un estudio que es extrahospitalario en la institución donde se ve esta paciente, y en el momento obviamente de pandemia era muy difícil acceder a ello. Y bueno, y en esta situación hoy estamos parados así. Reiniciamos la mesalazina. ¿Cuál sería su postura un poco a futuro? A ver, yo creo que el hallazgo de anemia no deja de ser importante y relevante. Yo creo que esta paciente debe ser estudiada para buscar un diagnóstico un poco más certero y saber cuáles son el manejo. Y en ese sentido, no olvidarse que las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se pueden asociar a otras enfermedades inmunomediadas como la enfermedad celíaca. Yo creo que esta paciente requiere por al menos marcadores serológicos de enfermedad celíaca por la anemia. Eso es uno. Y por la diarrea crónica. Esos, segundo, fueron descartados inicialmente, si bien cuando lo pedimos al inicio no nos parecía, obviamente, porque teníamos ya un cuadro de una diarrea con gleras con sangre, por lo tanto eso no nos
apoyaba mucho el diagnóstico de enfermedad celíaca, pero sí buscamos descartarlo para ver si estamos dentro de algún ambiente autoinmune, como una posible, por más que no había antecedentes familiares ni personales de autoinmunidad, pero bueno, para tratar de ir viendo si encontrábamos en el puzzle diagnóstico algún otro elemento de autoinmunidad, por más que el cuadro inicial no nos orientaba específicamente a una enfermedad celíaca. Yo le pediría un estudio de imágenes, porque no tenemos ninguno desde la angiotac. La paciente tiene dolor abdominal, diarrea, yo creo que amerita por lo menos tener la posibilidad de estudiar el intestino delgado para estar seguro de que no hay ninguna evidencia de inflamación. Le volvería, a pesar de que la paciente puede cuestionar la necesidad, yo creo que amerita un estudio endoscópico, colonoscópico, de todas maneras, una colonoscopia completa. Mi apreciación es que la colonoscopia debería ser hecha por el médico tratante, es decir, uno va aprendiendo que el que va a tomar las decisiones en lo posible en pacientes con enfermedad inflamatoria, cuando haya que indicar inmunomoduladores, cuando haya que indicar terapia biológica o moléculas pequeñas en un tiempo, sea el que tome las decisiones porque sabe lo que vio, la toma de biopsias. Entonces, permite tener una visión un poquito más clara de lo que está pasando. Yo haría una colonoscopia antes de optimizar la mesalazina, sobre todo porque hay un elemento actual que es importante, que es la anemia. Y lo otro importante es que si se confirma ese compromiso inflamatorio, y no hay que olvidar, yo creo que esta paciente tiene una enfermedad inflamatoria. Si creemos en la biopsia que mostraron un acortamiento y ramificación, esta paciente debería ser vacunada frente a la posibilidad de tener que usar en algún momento algún tipo de terapia inmunosupresora. Eso implica estudiarla para el virus hepatitis A, B, vacunarla contra el neumococo. Esta paciente tiene sobre 50 años, debería ser vacunada contra el virus herpes también. Y ahí tomar una decisión. Si el compromiso sigue siendo solamente con compromiso de sigmoides, lo que yo haría es decirle a esta paciente que tiene un compromiso inflamatorio que impresiona ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Si es que el compromiso rectal está presente, se confirma nuevamente que hay ramificación, acortamiento de algunos otros sectores, incluyendo recto, y esta paciente debería quedar con una dosis de mesalazina que es más alta que la que usamos normalmente para mantenimiento. Hay que acordarse que nos han salido nuevos trabajos de calprotectina con tratamiento con mesalazina. Y los pacientes muchas veces nosotros cometemos el error de bajar la dosis de mesalazina porque clínicamente están bien. Y muchas veces la dosis de 1,5 es insuficiente para mantener a los pacientes de manera adecuada. Y hay un grupo de pacientes que pueden requerir la dosis de mesalazina que es la misma o muy cercana a la que usamos los cuadros agudos. Y esta paciente, las veces que ha recaído, ha sido las veces que se ha bajado la mesalazina a 1,5 gramos. Entonces, probablemente esta paciente requiera 2-3 gramos y no cometer el error de que pensar que con mesalazina no va a andar y a los 65 años cometamos el riesgo potencial, cuando esté bien, cuando tenga calprotectina normal, cambiarse a un inmunomodulador con los riesgos que desde el punto de vista infeccioso y neoplásico que eso puede tener. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta del público o alguien de los que están. Sí, Caro. Rodrigo, en este contexto de esta paciente que no tenemos ese diagnóstico, que queda la duda, en el contexto de los divertículos, esta inflamación peridiverticular, ¿estaría justificado utilizar rifaximina además de la mesalazina, asociarle rifaximina hasta que no tengamos un diagnóstico más concreto de esta inflamación que tiene ahí a nivel sigmoideo? Lo que pasa es que por eso va mi sugerencia de tratar de tener por lo menos un segundo set de biopsias del recto y del resto del colon en forma de frascos separados para que confirmen realmente si se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal, porque si de nuevamente aparece compromiso del recto, eso no va a ser una colitis diverticular salvo que el paciente tenga 2 patologías. Pero vamos a suponer que tenga un compromiso y planteemos una colitis diverticular. La colitis diverticular, el tratamiento que hay que tomar en consideración que son estudios retrospectivos, con experiencias de pocos casos, y el tratamiento que se ha confirmado es básicamente la mesalazina. La rifaximina
en colitis diverticular no tengo trabajos que lo apoyen. Sí se ha usado para el tratamiento de la diverticulitis recurrente, es como una manera de prevenir los episodios de diverticulitis, que es un escenario totalmente distinto a una colitis diverticular, y donde hay estudios de 3 áreas en la prevención de recurrencia de diverticulitis, que son el uso de 5-ASA, el uso de rifaximina, y hay estudios de probióticos, y el más mencionado siempre ha sido el BSL-3. Entonces, pero en colitis diverticular propiamente tal, el tratamiento es 5-ASA. Y en este sentido, no hemos demostrado que esta paciente haya fracasado a dosis que puede ser un poco más altas de mesalazina, y yo lo que haría, que en algún momento se conversó, trataría, siendo ahora disponible, estar seguro en el diagnóstico, dejamos mesalazina y le hacemos un seguimiento clínico y con calprotectina, y vemos cómo se comporta desde el punto de vista de parámetros de laboratorio general, como puede ser si esa anemia se recupera o no. Vemos si es una anemia por cinética de diarrea, por déficit de vitamina B12, o hay alguna causa de anemia, y vemos la calprotectina fecal como biomarcador, cómo va y cómo evoluciona. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Si no, damos por finalizado. Les agradecemos muchísimo, doctor Quera, su disposición, su acomodo de agenda para poder participar de esta actividad. Fue muy, muy jugosa, muy fructífera. Le agradecemos muchísimo su conferencia y que haya estado junto con el doctor Andrés Tolar en la discusión de este caso, que bueno, vamos a tomar las apreciaciones que nos hicieron para seguir tratando de mejorar a la señora. Un agradecimiento a todos los que están presentes acá, a los que están a estas horas de la noche un lunes colgados todavía en la web, así que damos por finalizado y nos veremos en la próxima actividad de la sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.